En el día de hoy, la reflexión que quiero compartir tiene que ver, o he titulado, el desarrollo del plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado en algún momento un proyecto determinado, una idea? ¿Cuántos tal vez corrimos detrás de una meta determinada que considerábamos que era el propósito de Dios y después de algún tiempo nos vimos renunciando o abandonando esa idea porque no era lo que esperábamos? Probablemente algunos se identifican con esto que estoy comentando. Tal vez teníamos mucha ilusión y entusiasmo al comenzar, pero todo se fue quedando en el camino hasta llegar a convertirse en una frustración para nuestra vida. Quizá fue tal la decepción que experimentamos en nuestro intento por avanzar que llegamos a creernos la mentira de que Dios no me usará, yo nunca seré capaz de hacer algo relevante para el reino de Dios y cosas semejantes a esta. De alguna manera esa experiencia frustrante o esa experiencia de fracaso mató en nosotros cualquier perspectiva y deseo de volver a intentar hacer algo para el reino de Dios. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tu ilusión por avanzar en la vida cristiana, en tu relación con Dios o en ese proyecto que tenías de hacer algo para bendecir la vida de otras personas, por qué esa ilusión se convirtió en una frustración? ¿Qué te hizo renunciar si realmente entendías que eso era el plan de Dios para tu vida? En esta mañana quiero compartir con ustedes algunas de las implicaciones o elementos que tienen que ver con el desarrollo y el propósito de Dios para nuestra vida. Porque es algo que con bastante frecuencia usted escucha en este lugar. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para ti. Yo sé que algunos pueden estar cansados de escuchar siempre este tipo de expresiones, pero saben, eso es una realidad que la palabra de Dios nos enseña. Y el creyente debe mostrar interés en saber y conocer cuál es la voluntad, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Como digo, hay ciertas implicaciones y elementos que muchas veces nosotros no ignoramos, o no tenemos en cuenta y en consideración. Elementos que hay que pensar en ellos, meditar en ellos y tenerlos presentes cuando uno quiere realmente hacer la voluntad de Dios, cumplir con el plan de Dios en nuestras vidas. A veces nuestro entusiasmo e ilusión es tan grande que no nos deja ver a veces la realidad de otros factores cuando queremos hacer o cumplir con el plan de Dios. ¿Cuáles son esos otros factores? No nos percatamos de que en la vida se van a presentar problemas y dificultades. Factores como que habrá oposición, se exigirá responsabilidad por parte nuestra. A veces, hermanos, ignoramos muchos de estos elementos que forman parte del plan de Dios porque por el desconocimiento que tenemos a la hora de aplicar o de vivir ese plan de Dios para nuestra vida, o por nuestra falta de discernimiento en escuchar la voz y la dirección de Dios. Pero estudiando la vida de Nehemías, aprendemos algunos principios, algunas implicaciones que forman parte justamente de eso, del desarrollo del propósito de Dios en nuestra vida. Y voy a tratar de resumir porque el tiempo avanza. Y quisiera empezar mencionándote que la primera implicación que tú y yo debemos tener en cuenta si queremos vivir en el plan y el propósito de Dios, y es algo que recordaba la semana pasada, es que el plan de Dios llega a nosotros por medio de una relación con el Señor. Y esto es una verdad que usted debe entender y tener siempre presente. La Biblia enseña en el Salmo 25:14, por ejemplo, es un texto que mencioné la semana pasada y que usted probablemente sabe de memoria. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿De qué está hablando? Está hablando de una relación con Dios, una relación de amistad, una relación de cercanía. Y es en esa relación de acercamiento a Dios donde Dios revela sus planes para la vida de cada uno de nosotros. Usted se preguntará, bueno, ¿y para eso ya no tenemos la Biblia? Evidentemente, hermano, la Biblia es
la revelación de Dios al hombre, y a través de la palabra de Dios nosotros conocemos la voluntad general de Dios para nuestras vidas. Nosotros podemos aprender a través de la palabra de Dios, aprendemos acerca de la existencia de Dios, aprendemos acerca del hombre, de cómo relacionarnos con Dios, aprendemos cosas del pecado, de la muerte, aprendemos cosas de la vida, aprendemos cosas con respecto a la eternidad, a nuestra vida como matrimonial, a cómo criar a nuestros hijos. Aprendemos en la palabra de Dios la voluntad de Él con respecto a la iglesia, sus enseñanzas, y mucho más podemos aprender, hermano. Pero hay aspectos específicos que tienen que ver solamente con tu vida, aspectos que somos también llamados a buscar la voluntad de Dios de una manera personal y específica a través de esa relación que mantenemos con Dios. ¿Qué cosas, te preguntarás tú? Bueno, algunas como, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta en alguna ocasión? ¿Cómo debo administrar mi tiempo? ¿Cómo debo administrar mi familia? Si Dios me ha dado un don determinado, ¿cuál es ese don? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Dónde puedo servir a Dios? ¿En qué momento puedo servir a Dios? ¿Qué decisiones debo tomar respecto a este problema que tengo, tal vez? ¿Qué decisiones debo tomar respecto al trabajo, a la amistad que tengo con esta persona, a estudiar esto o aquello? Son cosas, hermanos, que están relacionadas personalmente con usted o conmigo. Y no podrá encontrar respuesta salvo en su relación con Dios. Dios le iluminará, Dios le dará el entendimiento, la sabiduría para encontrar respuesta a todas estas cosas. Y saber la verdad bíblica de que Dios tiene un plan para nuestras vidas, a mí por lo menos me hace pensar, hermano, que todo lo que está fuera de ese plan o de esa voluntad de Dios no contribuirá al desarrollo y la bendición de mi vida. O si no, pregúntese, ¿cuántas personas han probado de todo en este mundo? Y han andado por todo tipo de caminos y aún así sienten que han desaprovechado su vida. Solamente cuando uno anda en la voluntad y en el propósito de Dios, pudiéramos decir que estamos aprovechando la vida. De lo contrario, la estamos desperdiciando. Saber que Dios tiene un plan para mi vida me inquieta algo muy interesante. Es a buscar a Dios, a buscar cuál es ese plan para poder obedecerlo. Y hermanos, quiero decirle que ninguno de nosotros debe pretender saber cuál es el plan de Dios si no hay una relación con Dios. Si usted no se acerca a Dios por medio de su palabra, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una fe puesta en el Señor Jesucristo. Si usted no se acerca a Él por medio de las Escrituras, que es la revelación de Dios al hombre, a través de esta palabra Dios se da a conocer. Podemos saber cómo es Él, podemos saber cuál es su voluntad y propósito para nuestra vida a través de las Escrituras y de esa relación con Él. Si usted no se acerca a Dios, difícilmente usted podrá conocer y saber cuál es el plan y el propósito de Dios para su vida. Y esto es preocupante en la vida cristiana, hermano. Nosotros no vivimos al día en el sentido de a ver qué pasa hoy, a ver cómo se presenta el día de mañana, a ver qué sucederá la semana que viene. El creyente tiene su fe y su confianza puesta en Dios y debe caminar de acuerdo a esa voluntad, a ese plan, a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si no, consideremos por un momento la vida de Nehemías. Todos sabemos que este libro de Nehemías, el cual estamos tratando hace una semana, nos habla de un tema central que es la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que estaban destruidas a causa de que vino una nación invasora y arrasó toda la ciudad, destruyó las murallas también, y el pueblo fue llevado cautivo. Todo eso, toda esa destrucción fue como consecuencia del pecado. Ahora Dios llama a un hombre y lo manda a reconstruir esas murallas. Pero quiero hacerte pensar o reflexionar por un momento. ¿Crees tú que la idea de reconstruir las murallas de Jerusalén fue una iniciativa personal de Nehemías? ¿Crees que se le ocurrió a él porque sí, un día tomando el sol, bebiendo una Coca-Cola allí en la ciudad de Susa, en Persia, el hombre pensó, oye, se me ocurre una gran idea, voy a reconstruir las murallas de Jerusalén? ¿Crees que fue así? No, hermano. Fue en su búsqueda de Dios, en esa relación que él mantenía con Dios, que Dios reveló, puso en su corazón
el plan y el propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Cómo lo sé? Capítulo 2 de Nehemías, podemos leer en el verso 12, dice la Escritura de la siguiente manera. Llegué, el verso 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Fíjese en la expresión que Nehemías utiliza para hablar acerca de su propósito y del plan. Dice, no declaré a hombre alguno, que dice su Biblia, lo que Dios había puesto en mi corazón. Esta expresión nos deja ver de que no fue una iniciativa personal de Nehemías, sino que ese propósito, ese plan de reconstruir la muralla vino de parte de Dios. Y si nos damos cuenta en el estudio de la palabra, hay un patrón de conducta que se ve a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, no fue iniciativa de Moisés liberar al pueblo hebreo de allá de la esclavitud de Egipto. ¿O usted cree que fue iniciativa de Moisés? No lo fue. Dios llamó a este hombre y le dijo, ve a Egipto a liberar a mi pueblo. La primera reacción de Moisés, yo no quiero ir, manda a otro si es posible. Con esto quiero decirte que es el plan de Dios. No fue una iniciativa personal. Tampoco fue una iniciativa personal la de Josué de liderar la nación para ir a conquistar Canaán. Fue Dios quien lo llamó, Dios quien lo comisionó y le dijo, ve a conquistar la tierra que yo te he dado. No fue iniciativa de Elías desafiar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Hace un momento hemos visto alguna imagen que habla acerca de eso. No es que Elías se enfadó un día y dice, bueno, esto se va a acabar, voy a llamar a todos los profetas de Baal y vamos a ver quién es Dios verdaderamente. No fue así, hermano. Fue Dios que inquietó su corazón, Dios que le habló para que hiciera tal cosa. No fue iniciativa tampoco de Noé fabricar un arca para salvar su familia, salvando así la humanidad. Fue el plan de Dios, el propósito de Dios para cada uno de ellos. Y Dios sigue teniendo plan y propósito para nuestra vida. Estas personas no fueron personas especiales que nunca más se verán igual a esto. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito que le da sentido y razón a tu vida y a tu existencia, y es servirle, amarle, hacer su voluntad. Y uno debe tener esa inquietud en el corazón. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿De qué manera quiere que te sirva, Señor? Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, si Dios tiene un plan para mí, ¿acaso no me mostrará Él cómo llevarlo a cabo? Piense por un momento. Evidentemente, Dios te va a mostrar cómo llevar a cabo ese plan. Pero la primera implicación respecto a ese plan y propósito de Dios, recuerda, Dios revela sus planes cuando hay una relación con Él. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿disfruto de una relación con Dios? ¿O Dios para mí es un ser extraño, perdido en el universo, una fuerza que se mueve de aquí a allá? ¿Es Dios alguien real en tu vida? ¿Conoces a Dios? Te podría preguntar también. ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? Porque de todas esas cosas nos habla la palabra de Dios, de conocer a Dios. Y si tú quieres saber, conocer y te pregunta, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué nací en este lugar? ¿Por qué estoy en España y no en otro lugar? ¿Por qué nací en la familia que nací y no en otra? Porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para tu vida. Y Él quiere revelarte, iluminarte, dar a conocer cuál es ese plan para que tú puedas caminar en ese plan y hacer la voluntad del Señor. La segunda implicación que uno tiene que tener presente, hermanos, a la hora de tratar este tema acerca del plan y el propósito de Dios, es que Dios abrirá las puertas que sean necesarias para cumplir sus propósitos. Dios siempre abrirá las puertas que sean necesarias para cumplir sus propósitos. El plan de Dios, piensa en Nehemías nuevamente. El plan de Dios estaba en el corazón de Nehemías. Recuerdan que la semana pasada hablamos que por 4 meses este hombre oraba a Dios.
Este hombre tuvo tiempos de ayuno. Este hombre hizo duelo, dice la palabra, es una forma de decir que estaba cargado emocionalmente por la situación que estaba sucediendo en Jerusalén. Y en esos 4 meses Dios obró en su vida. Dios le manifestó su plan y su propósito, como ya hemos leído. Él había orado, él había pensado, incluso había planificado, pero ¿cómo llevar a cabo ese plan? ¿Cómo hacer realidad lo que Dios ha puesto ya en mi corazón? ¿Cómo salir de un lugar? Ponte en el lugar de este hombre de Nehemías. ¿Cómo salir de ese lugar, de ese contexto en el que se movía? Porque él era copero del rey. Si él estaba sujeto, vamos a decir, de por vida al rey. Y en caso de que pudiera salir, ¿con qué medios hacerle frente a este plan si no tengo nada? Pudiera pensar Nehemías. Porque ¿qué tenía Nehemías? Tenía un sueño, tenía un plan, tenía una idea que Dios había puesto en su corazón. No tenía nada más. ¿Cómo desarrollar ese plan? Él sabía que necesitaba muchas cosas, pero no tenía nada. Y para entender la posición y la dificultad en la que se encontraba Nehemías, porque uno lee esto y uno dice, bueno, yo no veo tan importante eso. Mire, 2 cosas importantes. Nehemías, en su condición de funcionario del rey, él no tenía libertad, y decíamos algo de esto la semana pasada, él no tenía libertad para abandonar su responsabilidad. No es como nosotros que dejamos un trabajo por otro o decimos ya no quiero ir aquí, voy allá. Él no podía hacer tal cosa, porque si él abandonaba su responsabilidad sería entendido como una deserción y como un desprecio que probablemente lo convertiría en un fugitivo. Sin autorización del rey no hay posibilidad o no había posibilidad de nada. Y solo un milagro podía cambiar aquella situación. ¿Y por qué digo milagro? Porque el mismo Nehemías oraba a Dios para que tocara el corazón de aquel hombre. Eso por un lado, pero por otro lado estaba el costo que representaba reconstruir las murallas de Jerusalén. Tal vez usted piensa en las murallas de Jerusalén como un pequeño muro que ponemos alrededor de la casa para protegernos, o una pared de ladrillos que levanto para tapiar la puerta o la ventana, para que se hagan una idea solamente y puedan valorar el costo que representaba la obra que Dios llamó a Nehemías a hacer. Quiero decirles que las murallas de Jerusalén tienen una longitud, si lo pusiéramos en línea recta, de 4,5 kilómetros. Es la distancia aproximadamente que hay desde este lugar, desde Sama al Entrego. ¿Se imagina una muralla de aquí al Entrego de 4,5 kilómetros? No solamente eso, las murallas miden 12 metros de altura. No se trata de tapiar una ventana o de tapiar una puerta, 12 metros de altura. El ancho de esas murallas es de 2,5 metros. No solamente eso, sino que esas murallas contaban con 34 torres de vigilancia y tenían 7 puertas principales a lo largo de la muralla para dar acceso a todos los que entraban. Estas las medidas en el siglo XVI, tenía estas medidas las murallas de Jerusalén. No sabemos si eran las mismas medidas exactas en el siglo V antes de Cristo, cuando el tiempo de Nehemías. Los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente no eran 4,5 kilómetros, sino 4 kilómetros y unos 180 metros aproximadamente. Metro más, metro menos, usted puede hacerse una idea de lo grande que era esta muralla, del trabajo que representaba todo esto. ¿Y con qué lo hago? Nehemías no tenía nada. Dios le había puesto el plan, el deseo, el sentir en su corazón. Tienes que ir a restaurar, a levantar nuevamente esas murallas que están destruidas. Le cuento estas 2 cosas para que entiendan la situación que vivía Nehemías. Realmente él clamaba a Dios, oraba a Dios y decía, Dios, tú quieres que hagas esto, tú tienes que tocar el corazón del rey. Si tú quieres que yo salga de la corte de este rey, tú tienes que tocar su corazón, porque yo humanamente no puedo salir. Si tú quieres que yo haga tal obra, tú tienes que proveerme, porque ¿cómo puedo hacer una gran obra? Yo no tengo nada. Lo que quiero destacar con todo esto, hermano, de este pasaje en particular, y aquí, es que en medio de cualquier necesidad,
Dios abrirá las puertas que sean necesarias para desarrollar sus planes y cumplir sus propósitos en su vida. Permítame leerle lo que dice el versículo número 8. Dice la palabra del capítulo 2. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Él accedió, le dio permiso, no solamente le dio permiso, sino lo que le dio provisión de todo lo que necesitaba para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y dése cuenta usted cómo eran esas murallas aproximadamente. Dios abrió las puertas. Dios tocó el corazón de un hombre pagano, de un hombre que no conocía a Dios, para que fuese un medio de bendición aún para su propio pueblo. ¿Saben qué? En el propósito de Dios para tu vida, en el plan que Él tenga para ti, Dios seguirá tocando corazones, como tocó el corazón de este rey Artajerjes. Dios sigue obrando milagros, Dios sigue obrando maravillas. Por eso, padre o madre o familiar que estás orando por ese padre, por ese hijo que no conoce al Señor, que anda por caminos que no son muy buenos, y estás orando, Señor, toca su corazón, quiero darte una palabra de ánimo. Sigue orando porque Dios tiene el poder de tocar el corazón de ese familiar, de ese amigo, de ese esposo o de esa esposa. Dios cambia la circunstancia. Dios proveerá los medios y recursos para que el plan de Dios, no mi idea loca, no lo que a mí se me ocurre, sino el plan y el propósito de Dios. Dios proveerá los medios y recursos. Dios protegerá. Dios dará dirección. Dios dará fortaleza y todo aquello que sea necesario para que su voluntad y sus propósitos se cumplan. Hermanos, para ti y para mí hay muchas cosas que son imposibles lograr, por mucho que lo intentemos. Pero la Biblia hace una gran declaración que nos llena de confianza en esta mañana. ¿Cuál es esa declaración? Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Dios toca el corazón de ese padre y de esa madre. Dios toca el corazón de ese hijo. Dios envía los recursos como Él quiera enviarlos, de la manera que Él quiera hacerlo, para que sus propósitos se cumplan. Agárrate a esa palabra que es palabra de Dios, que está en las Escrituras. La tercera implicación que uno debe tener presente a la hora de querer hacer la voluntad de Dios es que debes estar dispuesto a enfrentar tus miedos, a enfrentar los temores y asumir riesgos y desafíos. El estado de ánimo de Nehemías antes de hablar con el rey era un estado de ánimo que estaba afectado por las noticias, cuando sus hermanos le dijeron que Jerusalén estaba en una gran desgracia. ¿Cómo se puso Nehemías? ¿Se puso a cantar, a danzar? Nehemías se llenó de tristeza el corazón. Había dolor en su corazón, había angustia en su corazón, porque la ciudad de sus padres estaba destruida, porque el pueblo estaba pasando vergüenza, estaba en afrenta, dice la Escritura. Y el estado de ánimo de este hombre no pasaba desapercibido. Había tristeza en su corazón. Le era difícil ocultar su estado de ánimo y estaba bien afectado. Nos dice la palabra que el rey se dio cuenta de ello. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 2. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Usted dirá: vaya preocupación más noble, no se crea que van los tiros por ahí. Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Y dice la palabra en la última parte del versículo: entonces temí en gran manera. O sea, el rey te hace una pregunta, tal vez preocupado porque te ve triste, y tú tienes miedo. ¿Tienes miedo de que te vea triste delante del rey? ¿Por qué Nehemías temió en gran manera? Dice la Escritura. Es lo que hemos leído. Entonces temí en gran manera. No fue simplemente que me puse colorado porque me dio vergüenza, o me puse nervioso porque él me preguntó. Nos dice la palabra que él temió, tuvo mucho miedo cuando el rey le hizo esa pregunta. ¿Y saben por qué? Dicen los estudiosos de la Biblia: porque estaba prohibido, bajo pena capital, o sea, pena de muerte, manifestar tristeza
ante el rey. Eso dicen los estudiosos de la palabra. ¿Por qué? Porque podía interpretarse como un desprecio hacia el rey. La cara de tristeza de uno de sus sirvientes podía manifestar descontento y una falta de respeto hacia el rey. Las cosas eran así en aquel entonces, hermano. Podía ser interpretado también como una señal de rebelión oculta en la vida de este hombre, en la vida donde el rey estaba poniendo su confianza en las manos de Nehemías. Imagínate que Nehemías fuese un traidor al rey. Aquel que le servía el vino tenía la oportunidad incluso de poner veneno y de matar al rey. Y una cara de tristeza podía ser interpretado también como una señal de rebelión oculta ante alguien que podía atentar contra la vida del rey. Sin embargo, por el pasaje nosotros conocemos que cuando el rey hace esta pregunta a Nehemías, ¿por qué está triste? ¿Qué cree usted que hizo Nehemías? Él trató de disimular, no, rey, no, yo no estoy triste, sencillamente, no, él no hizo eso. Él no trató de ocultar su tristeza tampoco. La palabra nos dice que él afrontó ese momento. Recuerden, él temió en gran manera, no fue cualquier momento. No fue que lo puso en ridículo, en evidencia por unos segundos, no. Él tuvo mucho miedo cuando el rey le hizo esta pregunta. Él no trató de disimular, de cambiar su semblante para que no se diera cuenta, para que el rey cambiara de opinión y le preguntara otra cosa. Él afrontó ese momento de temor y asumió el riesgo que ello implicaba, abriendo su corazón al rey y contándole lo que estaba sucediendo en su interior y lo que necesitaba para poder cumplir con ese propósito. En el desarrollo del plan de Dios en nuestra vida, hermano, habrá momentos que tendremos que hacerle frente a los temores que vienen sobre nuestra vida. Temores que van a tratar de detenernos. Tú no puedes, no eres capaz, eso no se llevará a cabo. No importa lo mucho que te esfuerces, te va a salir mal. Hay problemas, hay situaciones adversas, hay personas que se levantan para oponerse a lo que estás haciendo y eso llena el corazón de temor, trae temor a nuestra vida. Y yo creo, hermano, porque aquí creo que todos hemos nacido en este planeta, que todos tenemos o pasamos por momentos de temor. No importa lo fuerte que tú seas, sea física o espiritualmente. No importa todo el conocimiento que tú tengas de la Biblia. Si sabes esto, sabes lo otro. Todos pasamos por momentos de temor. La cuestión es, ¿qué hacemos con ese temor? Que muchas veces el enemigo utiliza para detenernos, para frenar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué hacemos con nuestros miedos? Nos enterramos en la almohada, nos hinchamos a llorar, cerramos la puerta de nuestra habitación y gritamos no quiero ver a nadie. ¿Qué hacemos? Nehemías afrontó ese temor. Él afrontó esa situación adversa. Nosotros igualmente, hermanos, debemos hacer frente a los temores que tratarán de detenernos y deberemos asumir el riesgo de ¿qué? De tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos, de tomar las decisiones que nos dirigirán al cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Y cuando hablo de riesgos, de asumir riesgos, cuando hablo de asumir desafío, no estoy hablando, porque no quiero que me malinterpreten tampoco, no estoy hablando de lanzarse a lo loco ante cualquier idea que se nos ocurra. La idea de asumir riesgos o desafíos es tomar la iniciativa de obedecer a Dios, dejándole a Él las consecuencias. Sé que Dios me pide que haga esto, sé que Dios me está llamando a esto. Tal vez una multitud de personas me dicen no lo hagas, pero yo debo asumir el desafío de obedecer a Dios en aquello que Él quiere que le obedezca. Y debo confiar en que Él hará lo que tenga que hacer, lo mejor de todo. Él lo hará. Yo dejo las consecuencias en las manos de Dios y asumo el riesgo y el desafío de hacer su voluntad, aún en contra de la opinión de todo el mundo. Digo esto ¿por qué? Porque hay personas que no dan pasos en su vida. ¿En qué sentido? No avanzan. Y estoy hablando en términos espirituales. No avanzan, no emprenden, no toman iniciativa, no hacen nada ni por crecer ellos mismos espiritualmente.
por avanzar, por crecer, por desarrollarse espiritualmente, por poner los dones y capacidades que Dios les ha dado al servicio del reino de Dios. Hay personas que permanecen estáticos en la vida cristiana. Eso sí, son buenos jueces. Aquello está bien, lo otro no está bien, pero ellos no hacen absolutamente nada. ¿Y saben por qué no lo hacen? Muchas veces por miedo, por temor. Temor, ¿y si no me sale bien? ¿Y si no es lo que yo esperaba? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa lo otro? El temor los tiene cohibidos, limitados ahí, y no avanzan y no crecen. Por eso debemos asumir los riesgos, los desafíos que representa hacer la voluntad de Dios. O no me diga usted, hermanos, que Nehemías no asumió un desafío, no asumió un riesgo. Cuando abrió su corazón, en medio de su temor, abrió su corazón delante del rey y tomó decisiones de hacer la voluntad de Dios. Hemos de manifestar valor en el desarrollo del plan de Dios para nuestra vida. Y quiero que entiendan algo, hermano. Valor no significa que usted no va a tener miedo. Valor significa que a pesar del miedo, yo sigo caminando y sigo confiando en que Dios hará lo que tenga que hacer. Eso es valor. Porque uno se mira a sí mismo y dice, pues yo sigo sintiendo miedo. De vez en cuando, ante determinadas situaciones, siento temor en hacer esto, en hacer lo otro. Vas a seguir sintiéndolo. La idea es que a pesar del temor, usted va a seguir caminando. Usted va a seguir confiando en la voluntad de Dios y va a seguir avanzando en su vida cristiana. Eso es el valor. Y por último, hermano, pueden haber muchas más cosas. Pero por último, y ciñéndome un poco a lo que dice el capítulo 2, una cuarta implicación que tiene que ver con el plan y el propósito de Dios es que en la medida que nosotros avanzamos en ese plan y en ese propósito, se va a levantar oposición. Tienes que tenerlo claro. Va a haber oposición. Tal vez en algún momento usted llegó a pensar que por hacer la voluntad de Dios o hacer lo que es correcto, usted no iba a tener problemas. Pero se habrá dado cuenta con el tiempo que aún haciendo lo correcto, que aún haciendo lo que es la voluntad de Dios, usted enfrenta contratiempos, enfrenta oposición y enfrenta adversidades. Y es probable que muchos incluso se hayan desanimado o sentido incluso confundidos cuando se levantaron obstáculos o impedimentos. ¿Impedimentos de qué? En tu caminar diario, en tu crecimiento espiritual. Tal vez estuviste tratando de restaurar tu matrimonio porque las cosas iban mal. ¿Y qué crees? ¿Que todo fue sobre ruedas? No. Estoy convencido que casi seguro que hubo problemas. Hubo emisarios del enemigo para decirte, mejor deja a ese hombre, mejor deja a esa mujer, eso no se va a solucionar nunca. Tal vez trataste de encaminar la vida de tus hijos porque iban descarriados y se levantó oposición. Deja que el chico o la chica haga lo que le dé la gana, déjalo que viva como quiera, y así cosas sucesivamente. Siempre hay obstáculos cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios. En la medida que avanzas, en la medida que creces espiritualmente, en la medida que tú obedeces la voluntad de Dios, ¿sabes qué? La oposición crecerá también. Tienes que entender esto. Esto es una implicación, que no te tome por sorpresa. Muchos se han frustrado en el camino del Señor porque tuvieron problemas, porque pasaron por momentos de adversidad, porque pensaban que todo era terreno llano y se tropezaron con alguna adversidad o con algún problema. Sé consciente que una de las implicaciones de hacer la voluntad de Dios, de vivir como Dios quiere que viva, es que se va a levantar oposición en tu vida. Mire lo que dice el versículo 10 de Nehemías capítulo 2. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vaya conmigo al versículo 19 de este mismo capítulo. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y aquí aparece otro elemento más, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿No nos felicitaron? Aquí dice la palabra, nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
Si se dan cuenta, nombra una serie de personajes aquí en la palabra. Una serie de personajes que pudiéramos decir maléficos, que acompañaron a Nehemías en la tarea de reconstruir el muro. Cuando digo acompañaron, no es que iban con él, no es que estaban ahí para ayudarle, no, sino que aparecieron para obstaculizar, para impedir que las murallas de Jerusalén fueran reconstruidas. Porque ellos no querían que se hiciera el bien al pueblo de Dios. Deseaban que siguieran sufriendo, que sufrieran, que estuviesen o permaneciesen en ese estado de vergüenza y de miseria. Eso era lo que quería Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Quiénes eran estos personajes? Sanbalat era un gobernador de Samaria. Tobías el amonita era un alto funcionario. Algunos estudiosos dicen, estudiosos de la Biblia evidentemente, dicen que este Tobías era el ayudante de Sanbalat. Y Gesem el árabe era un líder justamente árabe que vivía en la región. Y ellos odiaban al pueblo de Dios. Ellos querían toda clase de mal, de vergüenza, toda clase de cosa horrible que pudiera pasar. Ellos lo deseaban para el pueblo de Dios. Cuando se enteran que Nehemías viene a reconstruir las murallas, se pusieron felices, se pusieron a cantar y a dar gracias a Dios. Qué bueno que viene un hombre con un ejército a levantar el pueblo de Dios. ¿Fue esa la actitud de ellos? No. Dice la palabra que ellos se disgustaron, pero no fue cualquier enfadillo que como cuando te pisan el pie y te enfadas y te molesta, no. Se disgustaron en extremo, dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Se enojaron mucho. Otras versiones de la Biblia dice se molestaron grandemente, les desagradó grandemente la actitud de que otros reedificaran las murallas, de que se bendijera al pueblo de Dios. Y nosotros nos daremos cuenta, la próxima semana hablaré de ello, nos daremos cuenta cómo la oposición fue creciendo y pasando de un nivel a otro. Aquí nos damos cuenta de dos reacciones. La primera es que se disgustaron, se molestaron. Luego fueron a atentar contra él en el versículo 19 que hemos leído, hicieron escarnio, pasaron de un disgusto a burlarse de ello, porque la palabra escarnio significa burla. Se burlaron de las intenciones que tenía Nehemías. Dicen, nos despreciaron. ¿Con qué? Con insinuaciones. Hicieron ver de que ellos tenían otros intereses y ponían en duda incluso su integridad y su lealtad. ¿Qué es esto? Oposición, hermano. Y una oposición que fue creciendo poco a poco mientras se realizaba y cumplía el propósito de Dios. ¿Cuántas veces, y estoy terminando, cuántas veces y sin un motivo aparente has tenido que sufrir el disgusto o la molestia de alguien sencillamente porque tú querías hacer lo correcto? ¿Cuántas veces has tenido que hacer frente a esa situación? A personas que te han humillado porque tú querías hacer lo correcto, pero a esas personas no le interesaban, no querían, se molestaban y has tenido que sufrir esa oposición. Aún vivir la vida cristiana representa que vamos a pasar por momentos de oposición. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice el apóstol Pablo. Jesús, hablando en las bienaventuranzas, dice también que por causa de él, ¿qué seríamos? Vituperados, insultados, ofendidos y tantas otras cosas, incluso perseguidos. ¿Qué pasa con estos hermanos que hemos visto en esta proyección, esos pastores que han sido asesinados sencillamente por predicar la palabra? ¿Cuántos cadáveres se encontraron en esa fosa de esos hombres que fueron a llevar el evangelio a otro lugar? Oposición, lucha. Debemos ser conscientes que el mismo enemigo de nuestras almas tratará de hacer burla de tus esfuerzos por hacer la voluntad de Dios. Él fomentará el que muchos cuestionen incluso tus motivaciones. ¿Por qué estás haciendo eso? Tú lo que quieres es que te vea la gente. Tú lo que quieres es ser importante. Tú lo que quieres es que la gente te aplauda. Tú lo que quieres es reconocimiento. Esta fue la idea cuando Sanbalat puso o cuestionó las motivaciones de Nehemías al tratar
de edificar las murallas. Satanás usará todos los medios para que el plan de Dios no se desarrolle en tu vida. Tenlo presente. Él utilizará todos los medios que esté a su alcance para detener el plan de Dios sobre ti. Él no quiere que nadie sea bendecido, que nadie sea beneficiado por medio de ti. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios no solamente bendice tu vida. El plan de Dios glorifica el nombre del Señor, porque Dios es glorificado cuando nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. Satanás quiere robarle la gloria que le pertenece a Dios. Él no quiere que Dios sea honrado, que sea glorificado. Pero cuando tú y yo decidimos vivir en el plan y el propósito de Dios, una de las cosas no solamente que tú eres bendecido, que otros son bendecidos, sino que Dios es glorificado. Y ¿sabes también otra cosa? Cuando vivimos en el plan de Dios, se rompen, se deshacen las obras del diablo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso Satanás trata por todos los medios de obstaculizar, de poner freno, de que tú y yo no tengamos interés ninguno en el plan y el propósito de Dios. Porque cuando nosotros caminamos en su voluntad, el reino de las tinieblas sufre. El reino de las tinieblas padece. Las obras del enemigo son deshechas, son rotas por el poder del Señor Jesucristo, por el poder de Dios. Ahora, y termino, es bueno, de verdad que es bueno que usted y yo entendamos algo. La oposición no va a acabar, hermano. La oposición será una realidad en la vida del cristiano. Es que yo no tengo sino problemas. Bienvenido a la vida cristiana. Bienvenido a la vida cristiana. Es así, hay lucha, hay gozo, hay paz, hay felicidad. Todas esas cosas buenas que citamos con bastante frecuencia. Hay bendición que sobreabunda también, pero hay oposición. Hay adversidad, hay lucha, hay un enemigo que anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, entiende que la oposición será una realidad en la vida cristiana. Lo importante que quiero destacar con respecto a la oposición es cómo respondemos a esas situaciones, cómo afrontamos esa oposición. Eso es lo importante. ¿Que van a haber problemas? Dalo por hecho. Dalo por sentado. Lo importante para ti y para mí es cómo vamos a enfrentar esa oposición. Cómo vamos a encarar esos momentos. Cómo vamos a hacerle frente a esa circunstancia que se levanta. Cómo vamos a hacerle frente a esos Zambalá que hay por ahí. A esos Tobías y Gesén que hay por ahí, aún en nuestras propias familias. Cómo vamos a hacer frente a esas situaciones. La próxima semana tocaremos un poco acerca de eso. Termino diciendo o haciéndote la pregunta, tanto para ti como para mí. ¿Cuántas veces te has hecho la pregunta, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Yo estoy convencido que la mayoría, en algún momento dado, nos hemos hecho esta pregunta. Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Y tal vez cuando has hecho la pregunta has sentido que no hay respuesta de parte de Dios. ¿Será tal vez que tu falta de relación con Dios no ha hecho posible conocer ese plan? Porque si Dios tiene un plan, Él lo va a revelar. Si tú has sentido que no hay respuesta de parte de Dios cuando le has hecho esa pregunta, mi pregunta, y valga la redundancia, es: ¿has buscado en tu relación con Dios que Dios te revele, te manifieste, te enseñe, te ilumine cuál es ese plan? ¿O será tal vez que no hay relación de ningún tipo? Y por eso pasan los años y te sigues cuestionando cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Qué pretendes? ¿Que un ángel descienda del cielo y se te pose en el hombro y te diga, fulanito, menganita, el plan de Dios es este? Eso es lo que estás buscando. Pasarás mucho tiempo buscando entonces. Uno tiene que acercarse a Dios, porque es su plan, no el mío, no el del ángel, no es de aquel que dice profeta, es el plan de Dios. Y Dios tiene el deseo de manifestar su plan a tu vida. Pero hay que tener una relación con Dios. Y una relación con Dios no es que te metas en una cueva, que te aísles del mundo y que pases 24 horas de rodillas. Eso no, hermano. Una relación con Dios significa
conocerle a Él a través de la palabra, vivir una vida de oración, de acercamiento, de comunión con Él, tener un oído sensible a la voz de Dios y dejarse guiar por Dios. Eso es una relación con Dios y está al alcance de cada uno de nosotros. Recuerda, Dios abre puertas. Cuando todo el mundo dice no se puede, Dios dice sí se puede, porque nada es imposible para mí. Dios es el que abre puertas si estamos dispuestos a obedecer y cumplir sus propósitos. Enfrenta tus temores. No dejes que te detengan, que te acorralen, que te aíslen. No permitas eso. Enfrenta tus temores y toma decisiones que te impulsen a obedecer a Dios y déjale luego las consecuencias a Dios. Deja que Él obre como quiera obrar. Y sé consciente, por último, que los problemas y la oposición formará parte de tu vida cristiana, de tu avance y del plan de Dios para tu vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos que